Hola, espero te encuentres muy bien. Bienvenido y bienvenida a este espacio, en donde el día de hoy quiero recordarte algo muy fundamental. Tu realidad no está escrita. Tú la estás creando, la estás escribiendo con cada pensamiento y con cada decisión que tomas. Todo lo que puedes y quieres llegar a ser ya existe como potencial puro. Lo único que tienes que hacer es enfocar tu atención y tomar una decisión acerca de cuál realidad quieres experimentar. En el video de hoy exploraremos el concepto del campo de las infinitas posibilidades. Un concepto metafísico, profundo pero también práctico que puede cambiar radicalmente la manera en la que experimentas tu vida. Pero vamos a empezar por definirlo. ¿Qué es el campo de las infinitas posibilidades? Este campo es una dimensión de energía en donde todas las posibilidades, todas las posibles alternativas existen antes de que se materialicen físicamente. Este concepto se entendía anteriormente como meramente metafórico, para explicar que había una dimensión en que todas las posibilidades existían. Sin embargo, con el desarrollo e investigación de la física cuántica en tiempos más modernos, esto se le ha dado un tono más científico y más real, porque la física cuántica nos enseña que las partículas subatómicas existen como potencial puro, igual que este campo, y que la observación y la atención de una conciencia o de un ser humano las colapsa y las convierte en materia, en realidad. Es decir, que al igual que las partículas subatómicas existen en potencialidad pura, todas las opciones, todas las alternativas también lo hacen, hasta que nosotros, con el poder de nuestra atención y decisión, las colapsamos en materia y las hacemos parte de nuestra realidad. Y vamos a dar unos ejemplos prácticos de cómo este campo, este concepto, se manifiesta tanto en el plano material como en el plano mental. El primer ejemplo que vamos a analizar es, imagínate que antes de ser tú, eras una potencialidad, no existías como un ser. Entonces existía solamente la potencialidad de que tú existieras. Pero entonces tus padres se encargan de colapsar esa potencialidad de que tú existas al fecundar el óvulo de tu madre. Esa potencialidad, ese campo energético se colapsa y entonces se da la incepción del óvulo y empieza a formarse la vida que después se convertirá en ti, de un potencial de existir. Entonces el óvulo se fecunda y se colapsa en un feto. Y ahora que tú eres un feto, existe otra vez en este campo de las potencialidades infinitas la alternativa de tu nacionalidad, de tu ciudad natal de nacimiento, dónde vas a nacer. Al tu madre entrar en labor de parto y al dar a luz en determinado lugar, entonces la potencialidad de tu nacionalidad, de tu lugar de nacimiento se colapsa dependiendo de dónde hayas nacido. Al tomar paso tu nacimiento, las posibilidades se colapsan en tu nacionalidad. Más adelante, cuando tú ya eres una niña o un niño, las posibilidades de aquello en lo que tú te convertirás como un adulto también son infinitas. Existen en este mismo campo de todas las posibilidades. Pero cuando tú encuentras algún interés en algún oficio o en alguna profesión, tú colapsas esa posibilidad, le das tu atención y entonces tú te conviertes en, por ejemplo, una zapatera. Y de manera consecutiva, este proceso se repite a lo largo de tu vida. Día a día, las posibilidades se están colapsando al tú darle tu atención o tomar una decisión acerca de qué camino vas a tomar en esta vida. Y siguiendo esta línea de pensamiento, entonces también tú ya estás en la escuela, quizás estás en la etapa de la adolescencia y llega la hora de enamorarte y hay muchas opciones infinitas también. Pero a ti te gusta una persona determinada y tú le prestas atención a esa persona. Esa persona capta tu atención, tu energía y al tú dársela colapsas una posibilidad de que entonces tú estés con esa persona y te enamores. Después estás con esa persona de la que te enamoraste y con la que ahora estás en pareja y las posibilidades otra vez son infinitas. Tener hijos, no tener hijos, casarse, no casarse, tener un perro, no tener un perro,
tener un gato, tener un conejo, tener un mapache, pero tú al darle tu atención a una de esas posibilidades otra vez la colapsas y la conviertes en tu realidad. Y así sucesivamente. Espero que el ejemplo haya quedado claro, pero cada día, cada decisión que tú tomas y cada cosa a la que tú le das atención va creando tu realidad. Y esto aplica no solamente para las cosas materiales o decisiones de vida, también aplica para nuestro estado emocional. Las emociones que tú puedes sentir son ilimitadas, pero cuando tú le das atención a una emoción en particular, esta se colapsa y se convierte en parte de tu existencia, de tu experiencia de esta realidad. Si una persona le presta atención a sentirse contento, a sentirse feliz, esa va a ser la realidad que se colapsa. Si una persona le presta atención al miedo, a la precaución, al no tomar riesgos, esa va a ser su realidad. El campo de las infinitas posibilidades está presente en todos los momentos de nuestra vida y tú tienes el poder de decidir qué línea de vida experimentar en cada cierto momento. Y este concepto también tiene mucho que ver con las vidas paralelas. No sé si has visto, hay muchas películas que abordan este tema y te digo que ya se han hecho mucho más famosas por la física cuántica. Entonces este concepto de que tú creas una realidad con cada decisión que tomas está muy presente en nuestra cultura popular. Hay una película que aborda este tema muy claramente que se llama Todo en todas partes al mismo tiempo, o algo así es la traducción más o menos, que aborda este tema precisamente de cómo la protagonista explora muchas vidas paralelas que pueden haber sido parte de su realidad dependiendo de qué decisiones iba tomando ella a lo largo de su vida. Y entonces también se explora el concepto del multiverso, este concepto de muchas posibilidades coexistiendo al mismo tiempo y cómo cada conciencia, cada ser humano experimenta una de esas líneas de vida, pero que todas coexisten en el campo de potencialidad pura. Y se ve muy claramente en esta película cómo la protagonista colapsa y experimenta una cierta línea de vida dependiendo a cuál ella decida dar su atención. Ahora hay que aclarar que la película no da el mensaje de que puede ser todas las cosas al mismo tiempo en todas partes, no, sino que las posibilidades son infinitas y tú puedes decidir con cada decisión, con cada día, con cada pensamiento y a lo que le prestas tu atención, cuál experimentar. Tu conciencia experimentará una opción a la que tú le des atención. Y llegamos ahora a dos conceptos claves en este tema que son la atención y la decisión. Como vemos entonces las posibilidades son infinitas, sin embargo la atención quiere decir una opción a la cual nosotros le damos nuestra energía, le damos nuestra atención, es lo que colapsa la realidad en una opción que vamos nosotros a experimentar. ¿Y cuál es la diferencia entre la atención y la decisión? Muchas cosas en la vida pasan a ser parte de nuestra experiencia simplemente porque les damos atención, aunque no sea conscientemente. De hecho, la mayoría del tiempo nosotros le damos la atención a cosas que conscientemente no elegimos. Es este concepto de la mercadotecnia, ¿verdad? Que te está bombardeando todo el tiempo de productos, de imágenes, de narrativas. Por ejemplo, estás viendo las redes sociales y te están bombardeando siempre de mercadotecnia, ¿no? De anuncios, de compra este producto, compra este servicio. Tú le das atención a esas cosas sin darte cuenta y se vuelven parte de tu experiencia. Son mensajes subliminales cuando se hacen parte de tu experiencia sin tú quererlo, haberlo hecho conscientemente. Y el otro concepto de la decisión es el mismo proceso pero una diferente intención. La decisión es cuando tú le das tu atención a algo conscientemente. Cuando tú, por ejemplo, la diferencia en que estés viendo las redes sociales y te lleguen muchos anuncios de comprar y de consumir productos que a ti no te interesan, a cuando tú conscientemente tomas la decisión de ir a buscar algo que necesitas comprar. No sé, por ejemplo, necesitas comprar una nueva mesa para tu sala.
tú tomas la decisión consciente de buscar por algo que tú necesites. Entonces también esa cosa que tú estás buscando se vuelve parte de tu experiencia física. Entonces tanto la atención como la decisión colapsan el campo de infinitas posibilidades en la realidad, pero la atención lo hace inconscientemente y la decisión lo hace conscientemente. Y entonces aquí la clave también es como ver a qué le estamos dando la atención inconscientemente, qué nos está distrayendo y está formando parte de nuestra experiencia que ni siquiera a nosotros nos interesa. Y vamos a ver un ejemplo de cómo la atención crea nuestra experiencia aunque así no lo queramos. Digamos que tú estás viendo las noticias o las tienes de fondo, ¿no? Nada más ahí la tienes la televisión prendida y en las noticias estás escuchando que hablan acerca de las guerras que hay alrededor del mundo y todas las personas que fallecen por consecuencia de estos conflictos bélicos. Y lo repiten una y otra vez. Las noticias les encanta cubrir estos hechos tan malos, tan negativos. Entonces, aunque tú realmente no conscientemente quieras estar pensando en eso, tu mente, tu conciencia va a tener registrado que vives en un mundo con muchas guerras, con muchos conflictos bélicos, con estos hechos tan trágicos, que aunque tú no los estés viviendo en tu país o en tu ciudad, porque les estás prestando atención, son parte de tu experiencia. Y esto obviamente hace que todos nos estresemos, aunque no queramos, aunque no estemos viviendo algo. La mente no sabe la diferencia entre vivir algo o simplemente escucharlo. Entonces tu mente está en ese estado de alerta porque está escuchando de guerras, de conflictos, de violencia, ¿no? Entonces es un ejemplo muy, muy básico de cómo algo pasa a ser parte de nuestra vida aunque no lo estemos viviendo físicamente. Y por el contrario, también cuando nosotros nos enfocamos en cosas benéficas, oye, tengo una meta de ponerme en forma, ¿no? Para antes del verano. Y entonces le prestas a dar tu atención a recetas de nutrición saludables, de cómo hacer más ejercicio, de cómo dormir mejor, cómo tomar más agua y todo este mundo del desarrollo personal y de salud y de fitness. Entonces eso también lo estás haciendo parte de tu experiencia porque le estás dando atención. El punto que estoy tratando de hacer con estos dos ejemplos es que tú puedes decidir conscientemente qué línea de vida experimentar. Quiero experimentar una línea de vida donde estoy preocupado y estoy estresado y en estado de alerta por todo lo malo que pasa en el mundo, o quiero mejor enfocar mi atención en cosas más edificantes que me hagan sentir mejor. Y no me refiero obviamente que no tengamos empatía por las cosas que están pasando. Yo, de hecho, ahorita en el 2025, que ya se está acabando, estamos en diciembre del 2025, hay muchos conflictos bélicos alrededor del mundo, obviamente, como todos lo sabemos, y obviamente que es bueno sentir empatía por nuestros hermanos y nuestras hermanas al otro lado del mundo. Sin embargo, tú tienes que ponerte unos límites en cuanto cuán tan expuesto estás a esas cosas, porque sí afectan tu sistema nervioso. Insisto otra vez, aunque de todas las posibilidades que hay en este campo infinito, tú estás colapsando una posibilidad que no te hace bien, que hace que te estreses y que hace que te sientas mal. Entonces, el punto es aprender a tomar el control de qué experiencia va a ser tu realidad conscientemente. Y ahora aquí estoy también dando un ejemplo pues muy drástico, ¿no? De las guerras, pero hay muchos temas que no tienen nada que ver con nosotros ni nos hacen ningún bien y también les damos mucha atención. Y lamentablemente en nuestra sociedad moderna los medios de comunicación nos exponen a mucha información vacía que no es edificante, que no la podemos utilizar para nada. Por ejemplo, peleas entre políticos que no tienen nada que ver contigo, peleas entre famosos, entre celebridades, que si
fulanito engañó a menganita y que si dos artistas se pelearon en un concierto, que si hubo una pelea fuera de una escuela, o sea, puras cosas que pues no nos dejan nada, pero que siempre nos están exponiendo los medios de comunicación y entonces nosotros los interiorizamos, los hacemos parte de nuestra experiencia aunque no tenga nada que ver con nosotros. Entonces tú conscientemente otra vez puedes eliminar eso de tu vida al simplemente no darle atención. Vamos a explorar dos metáforas para que esto se entienda aún mejor. La primera metáfora, imagínate que tu mente o tu vida es un jardín de tierra fértil en la cual pueden crecer frutos y árboles que tú decidas crecer. Y entonces tienes semillas de diferentes árboles, de diferentes flores. Y tú puedes decidir a cuál semilla darle el agua y enterrarla en tu jardín para que crezca, para que florezca, mediante una decisión consciente. Si siembras una semilla de manzanas, bueno, va a nacer un manzano. Si siembras una semilla de un nogal, bueno, pues va a crecer un nogal. Entonces, aquellas cosas a las que tú le des atención es esa semilla que tú plantas en tu mente o en tu conciencia y la cual se va a materializar como se materializa una planta o un árbol en aquel jardín. La metáfora número 2 es como una radio. Una radio de esas de las antiguitas. Creo que ya no que se usan, pero no sé si te tocó. A mí sí me tocó de esas radios que tú sintonizabas con una perilla. Entonces, imagina que el campo de las infinitas posibilidades son todas las estaciones de radio que tú podrías potencialmente sintonizar en aquel radio para escuchar. Entonces hay muchas ondas, y esto es literal, ¿verdad? Hay muchas ondas de frecuencia volando por el ambiente y el radio es aquel mecanismo que tiene un receptor que se puede alinear a la frecuencia que tú quieres recibir y escuchar como resultado. Entonces tú al darle la atención, al tú girar esa perilla, tú alineas tu frecuencia con aquella información que quieres recibir y hacer parte de tu realidad. Las opciones ahí están. Tú escuchas la estación de radio de tu preferencia. Y bueno, ya que tenemos bien claro qué es el campo de las infinitas posibilidades, vale aclarar que esto no es nada nuevo. Este campo se ha explorado desde tiempos milenarios, desde hace mucho tiempo. Solamente que ahora la ciencia ha reconocido y se ha puesto al corriente con este concepto con el método científico de la física cuántica. Pero en realidad muchas culturas a lo largo de los años han explorado. En esta sección vamos a explorar algunos de estos conceptos analizados anteriormente. El hermetismo nos dice en la primera ley que todo es mente, que el universo es mental, que todas las posibilidades existen en una mente del todo de la fuente que crea todas las cosas. Y aquí vemos el paralelo con el campo de las infinitas posibilidades, y el hermetismo pues obviamente es una filosofía milenaria que viene pues desde Egipto y desde Grecia. En las culturas de la India se exploran dos conceptos muy interesantes. El primero es Brahman y el segundo es Maya. Brahman para estas culturas es el campo del potencial puro, de todas estas posibilidades que no tienen fin, en donde todo existe como potencialidad. Y Maya es la percepción que nosotros colapsamos de Brahman dependiendo de nuestro nivel de conciencia. Entonces ellos manejan esto de una manera un poco diferente y muy interesante en mi opinión, porque entonces te dice que Maya, o sea, tu percepción de la realidad dependerá de tu nivel de conciencia. Y tiene mucho sentido si te pones a pensar, las posibilidades son absolutamente infinitas, el conocimiento que se puede tener, las experiencias que se pueden tener son ilimitados. Pero tú solamente vas a experimentar aquello que tengas la capacidad de entender, de procesar y de internalizar. Entonces ellos dicen que Maya es
tu versión de la realidad. Es una proyección, pero que en realidad no es el campo infinito. De Rusia viene uno de mis libros favoritos que se llama Reality Transurfing, que se traduciría algo así como surfeando la realidad, que es un libro escrito por Vadim Selam. Es un ruso que era un científico que exploraba el campo de las variantes. Este campo, él decía que existían todas las posibilidades que nosotros podíamos experimentar y tú solamente tenías que moverte o surfear, navegar este campo y deslizarte de una realidad a otra. Entonces él decía, de todas las posibilidades que tú puedes experimentar, si estás en una línea de vida que no te gusta, pues muévete, muévete a otra. O sea, navega ese campo con facilidad al tú tomar la decisión. Y es un libro que a mí me ha gustado mucho, lo he leído como 3 veces, es muy muy bueno. Y él insiste mucho en este concepto de moverse con facilidad. Él también nos dice que lo que impide al ser humano experimentar la realidad que ellos o que nosotros queremos es la resistencia, el miedo y el ver la realidad que queremos como algo muy lejano. Entonces él dice que debes de disminuir la importancia que le das a eso que quieres y tomes la decisión así como decides ir a comprar un refresco a la tienda de la esquina. De hecho, sí lo dice literalmente, dice, tienes que tomar la vida que tú quieres así como tomas una carta de tu buzón. Así dice el libro, ¿no? No le des mucha importancia, no lo veas como algo muy lejano porque entonces va a ser muy difícil que tú lo experimentes. Un ejemplo, si yo quiero ser un pintor exitoso que tenga una expresión maravillosa, pero para mí ese sueño es algo muy lejano, le tengo mucho miedo, ¿verdad? Y realmente no me creo capaz. Entonces va a ser muy difícil, dice ese libro, que tú te deslices o navegues a la línea de vida en la que tú ya eres ese pintor exitoso que sueñas ser. Si lo ves muy lejos es muy difícil, pero si tú reduces la importancia y dices, ay, yo claro que puedo, ¿por qué no voy a poder hacer eso? Entonces es mucho más fácil que tú te muevas a la vida, a la línea de vida que ya experimenta esa realidad que tú quieres. Había un científico mexicano muy famoso que hablaba de estos temas también que se llama Jacobo Greenberg. No sé si lo han escuchado, pero él hablaba de este concepto del campo sintérgico. Él hablaba de esta dimensión de información, de posibilidades que existía y que nuestro cerebro la interpretaba y la colapsaba en nuestra propia experiencia. Exactamente lo mismo, nada más con otras palabras, ¿no? El campo sintérgico, y él también tenía el concepto de la latis, que era algo parecido, ¿no? Entonces el campo sintérgico era como el Brahman, todas estas posibilidades, y la latis era lo que nosotros colapsábamos y experimentábamos como la maya para los hindús. Y bueno, el último ejemplo es la física cuántica, el campo cuántico, a lo cual ya le dediqué también un video aquí completo e investigué mucho acerca del tema. También nos dice lo mismo, como ya cubrimos al principio del video, las partículas subatómicas, la energía existe como potencialidad puro. Cuando tú lo observas y le das la atención, se colapsan en materia. En resumen, como puedes ver, hay muchas maneras de explorar este tema. A través del tiempo se le ha dado diferentes nombres y diferentes significados, pero es lo mismo al final. Lo importante y el punto es que la realidad no está fija, no está escrita. Tú vas creando tu realidad y las posibilidades son infinitas. Este es un juego, una dinámica activa en la que tú eres un participante de tu creación de la realidad. Y otra pregunta relevante es entonces, ¿cómo se accede a este campo infinito? No es lo mismo que nuestra mente, porque como vimos, nuestra mente son aquellas ideas y pensamientos que ya se han colapsado de ese campo infinito. Entonces a este campo se puede acceder mediante los sueños, mediante la meditación, mediante estados alterados de conciencia. Y nuestra mente tiene la capacidad. Imagínate que de este campo, de esta dimensión energética que está, no sé, digámoslo como arriba, un ejemplo, entonces nuestra mente
es una versión de ese campo infinito, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos conciencia, lo que conocemos, es nuestra versión de ese campo. Pero cuando tú estés meditando, cuando estás soñando, tu mente se abre a todo aquello que no conoce, a lo que no forma parte de su realidad todavía y que está en este campo de energía infinita. Y a mí me ha pasado literalmente cuando estoy meditando, ¿verdad? Tengo acceso a información, a conceptos, a imágenes que yo en la vida había aprendido, ni he leído, ni he visto en ninguna parte, y es una forma en la que tú te conectas a este campo. Muchas personas lo hacen también a través de los sueños, y es un tema fascinante también que han estudiado muchos psicólogos y psiquiatras famosos, pero sí se puede tener acceso a esas cosas que nunca han pasado por la conciencia, que existen en esta dimensión energética. Y es importante hacer hincapié en el hecho de que nuestra mente es limitada. Las cosas que nosotros conocemos son limitadas. Por eso cuando uno da terapia o sesiones de coaching a clientes, parte del trabajo es hacer que ese cliente reconozca las opciones que existen fuera de su realidad. Que el cliente o que nosotros entendamos que nuestra versión de la realidad es solamente una posibilidad, pero hay muchas otras. Y esto es muy bueno porque entonces las cosas buenas que nos pueden pasar son muchas más de las que nosotros pensamos o sabemos que nos pueden pasar. No sé si me explique muy bien ahí, pero digamos, por ejemplo, que no sé, una persona quiere tener pareja. Un ejemplo que se me ocurre rápido, ¿no? Y entonces esa persona dice, ay, bueno, pues si quiero tener pareja, entonces tengo que estar en línea en las, no sé, páginas web ahí de citas o en las aplicaciones de citas o ir a un speed dating, ¿no? Hacia lugares para citas rápidas o tengo que abordar a alguien. Entonces para esa persona la posibilidad de conseguir pareja es limitada a las opciones que esa persona conoce. Pero en realidad un buen terapeuta o un coach le puede decir, no, o sea, eso puede pasar en todos lados, ábrete las opciones. ¿Qué tal si conoces a alguien en el gimnasio, en el autobús, en el metro, en el parque, en el supermercado? O sea, las posibilidades son infinitas. Pero cuando uno reconoce, cuando uno abre la mente, ve más opciones, ves más allá de lo que tu mente limitada y consciente conoce. Pero ahora vamos a la parte más importante del video, que para mí siempre es la aplicación práctica. Ya que entendemos el marco teórico del campo de las infinitas posibilidades y de nuestra interpretación del mismo para nuestra experiencia personal, entonces la gran aplicación es la creación de la realidad. ¿Cómo puedo utilizar esta información y estos conceptos, tanto físicos, científicos y metafísicos, para mi vida? Entonces aquí te voy a dar unos pasos prácticos para crear tu propia realidad. El primer paso es reconocer que todas las opciones son posibles. Aunque te cueste trabajo aceptar esta realidad, forza a tu mente a que la reconozca. Las posibilidades son infinitas, como ya lo vimos a lo largo de este video. Entonces lo primero es reconocer, tener conciencia que soy capaz de muchas más cosas que yo antes creía que podía hacer. El segundo paso es tomar una decisión. De todas las posibilidades que hay, ¿cuál es la que yo quiero experimentar? Decides conscientemente y le das la atención, por ende, a esa realidad que quieres experimentar conscientemente. El tercer paso después de tomar una decisión es anclar ese camino de vida con sentimientos. ¿Por qué he decidido vivir esta experiencia? ¿Por qué es importante para mí? ¿Qué sentimientos me va a generar? ¿Cómo va a mejorar mi vida? Me voy a sentir feliz, me voy a sentir realizado, realizada, superado, en paz, tranquilo, libre, emocionado. En fin, los sentimientos son muy amplios y nosotros tenemos que anclar bien esa línea de vida con los sentimientos. El cuarto paso es trabajar en eliminar las creencias limitantes. Como te lo he dicho a lo largo de este video,
Las posibilidades que tú creas que no son posibles no se pueden solidificar, no se pueden colapsar para ti. Si tú quieres algo, pero no crees que sea posible, si tu mente no lo puede procesar, entonces no va a ser parte de tu realidad. ¿Cómo puedes eliminar este bloqueo? Al eliminar tus creencias limitantes. Y las creencias limitantes más comunes pues, pueden ser, ¿verdad? O sea, lo bueno no hay mucho. O esas cosas no son para mí, son para otras personas diferentes, más calificadas. Otra creencia limitante es la falta de merecer. Yo no me merezco esto. Nunca he estado acostumbrado a cosas tan buenas y por lo tanto no puedo ser acreedor a este futuro tan maravilloso que yo quiero. Entonces, trabaja en eliminar tus creencias limitantes y hay muchas técnicas para esto. El quinto paso es decidir y actuar. Hacer un plan de aquellos pasos que tienes que seguir para cumplir tu propósito, para poder cambiarte de esa línea de vida que tú quieres experimentar. Y aquí es importante que sea un plan inspirado, siempre digo yo. Inspirado significa que tú creas que puedes cumplir esas cosas, que te creas capaz, incluso al punto de ser delirante. Es una palabra ahí como delusional, ¿no? En inglés que dices como tener estos delirios de grandeza, ¿no? El creerte que puedes hacer las cosas aunque esté fuera de tu zona de comodidad. Y quizá va a haber personas que siempre te van a decir, no, le estás tirando muy alto, eso no es posible, no tienes lo que se necesita. Y esa es parte de esas creencias limitantes que esas personas tienen. Entonces siempre que alguien a ti te diga, eso no es posible, no vas a poder hacer algo que tú quieres hacer, es porque esa persona está proyectando sus propias inseguridades en ti. Cualquier persona que ha logrado algo extraordinario en esta vida ha tenido que sentirse delirante, o sea, sentirse loco, tirarle muy grande. Sexto paso, suelta el control y reduce la importancia. Como dijimos antes, si tú ves muy difícil lograr estas cosas o lo ves muy lejos, es muy difícil que las logres. Entonces reduce la importancia, simplemente toma los pasos que tienes que tomar, así como vas a recoger tus cartas del buzón. Y libera el control, que también no obsesionarte por ciertas cosas que tienen que pasar exactamente en la manera que tú quieres, sino que ábrete las posibilidades. Ya que vemos que son infinitas, pues bueno, yo quiero experimentar esto, yo quiero experimentar esta vida, hago lo mejor y suelto el resultado, ¿verdad? O sea, que pase lo que tenga que pasar, yo ya estoy poniendo lo mejor de mí, que es lo más importante. Ya lo que pase al final va a ser una aventura. Lo importante es que tú te atrevas y que tú tengas el plan y que creas en ti mismo. Y el último paso 8 es observa las sincronías. Ábrete las posibilidades y busca cómo el universo y la vida misma te está ayudando, está conspirando a tu favor. Como lo vimos en el video del viaje del héroe, cuando tú tienes un sueño, una meta y tienes pasión, vas por ella, la vida conspira a tu favor. La fortuna siempre favorece a las personas arriesgadas. Entonces es una fórmula que ha funcionado por tiempos ancestrales hasta tiempos modernos. Entonces esto no es nada nuevo para que te creas capaz de que tú puedes hacer lo que ya muchas personas hemos hecho, me incluyo, hasta el día de hoy. Y bueno, ya por último y para cerrar este video, te revelaré el gran secreto de que esta fórmula de creación de realidad, el estar abierto a las posibilidades infinitas, es la clave de las personas que han estado en el poder, de las élites que gobiernan el mundo entero. Siempre han tenido acceso a esta información milenaria. Por eso te decía que es muy importante sentirte capaz, porque eso es lo que hace la diferencia entre estas personas que logran una cantidad de poder impresionante, que logran vivir una vida que ellos diseñan meticulosamente y logran cosas extraordinarias. Es porque se creen capaz y porque conocen este campo de todas las posibilidades que ellos tienen acceso. Y personas que no se sienten capaces de acceder a todas estas posibilidades, entonces viven una vida muy limitada. Pero aquí te quería recordar que todo es posible si tú lo crees
y que solamente toma tu decisión y tu atención. Y bueno, te agradezco mucho que te hayas quedado conmigo hasta esta parte del video. Tengo también en el canal un video de salto cuántico en el cual se relaciona mucho a esta información que cubrimos el día de hoy. También tengo una meditación para hacer un salto cuántico que te ayuda a reprogramar tu subconsciente. Y por último, tengo también una meditación para eliminar creencias limitantes. Entonces, como parte de estos pasos de creación de realidad, yo te recomiendo que practiques estas meditaciones para eliminar creencias limitantes, para que entonces tú te sientas capaz de entregarte al proceso de este campo cuántico de las infinitas posibilidades y puedas lograr cosas que nunca creíste poder lograr anteriormente. Muchas gracias por tu tiempo y espero que estés muy bien.